exposición la voy a presentar ahora. Todos aquellos que quieran realizar consultas al respecto la podemos hacer al final. Así nos organizamos un poco en cuanto a la temática, que va a ser el teletrabajo y los desafíos que esto trae, no solo en Mendoza, sino en todo el país, y específicamente lo relativo a la higiene y seguridad, ¿no? Que es un tema candente al respecto. Bueno, como la mayoría sabe de los presentes, esta ley de teletrabajo medio que se impuso el año pasado, producto justamente de la pandemia, que esta situación se generó de manera precipitada y no teníamos una normativa al respecto. Entonces, bueno, a mediados del año pasado se dicta esta ley 27.555 que se incorpora a la ley de contrato de trabajo, que es aquella que regula en términos generales el contrato en relación de dependencia, y en el título 3, que habla de las modalidades del contrato de trabajo, incorpora esta nueva modalidad, que es el teletrabajo. Con buena técnica legislativa, la ley comienza definiendo lo que se entiende por contrato de teletrabajo, que justamente ustedes lo pueden leer en pantalla. Dispone que habrá contrato de teletrabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios, ya sea de manera total o parcial, en su domicilio o en algún establecimiento que sea fuera de la empresa, o sea, que no pertenezca al empleador, utilizando técnicas de la información y la comunicación. Entonces, aquí yo he resaltado en esta presentación dos puntos muy importantes, que son que la prestación del servicio puede ser de manera total o parcial y que de igual manera va a estar incluido como contrato de teletrabajo, y por el otro lado, que es necesario la utilización de tecnologías de la información o comunicación para que nos encuadremos dentro de esta relación jurídica caracterizada por la virtualidad, ¿no? La ley, en términos generales, lo que hace es establecer presupuestos mínimos de esta regulación, ¿no? Es decir, que no nos da muchas precisiones o especificaciones al respecto de la relación jurídica nueva que se va a entablar entre trabajador y empleador. ¿Qué es lo que hace? Delegar esa regulación específica a las convenciones colectivas de trabajo, es decir, a lo que lleguen a acordar la representación sindical con las cámaras empresariales. Ya luego, más adelante, vamos a hacer alguna apreciación al respecto, porque, bueno, veremos qué es lo que nos trae la sociedad respecto a estas regulaciones con los convenios colectivos. Otra novedad de la ley es que dispone específicamente que este contrato va a tener que celebrarse por escrito, es decir, que nos impone una formalidad. Todos sabemos que generalmente las relaciones laborales se celebran de manera verbal, así como las pautas, el horario y demás, salvo en algunos supuestos específicos, como son, por ejemplo, el contrato a plazo fijo o el trabajo eventual, donde sí exige una formalidad. El resto de las contrataciones, en términos generales en la Argentina, se maneja de manera informal, ¿no? No quiero decir informalidad con no registración, sino en el sentido de que no tiene una forma específica. Este contrato debe celebrarse por escrito para establecerse primordialmente cuál va a ser la jornada laboral. No obstante eso, creemos que es recomendable que, ya que se va a elaborar un contrato referido a esta nueva modalidad, también se dispongan en el mismo todas las pautas de la contratación, tales como la remuneración, las herramientas de trabajo que se le otorguen al trabajador, el domicilio del trabajador donde va a prestar sus servicios, la capacitación, los horarios de control. Bueno, es una buena oportunidad para que las pautas de la contratación queden expresas, ya que la ley exige esta formalidad por escrito, ¿no? Otra de las cuestiones de las que nos habla la ley es que el empleador que tenga trabajadores en esta modalidad va a tener que registrarse en un registro que va a llevar el organismo de Contralor, que, bueno, acá en la provincia de la Subsecretaría de Trabajo, exponiendo cuál va a ser la plataforma, el software que va a utilizar para el trabajo virtual y cuál va a ser la nómina de trabajadores que va a estar afectado a ese tipo de actividad. ¿Bien? Además de eso, la ley dispone la inspección por estos mismos organismos de este tipo de trabajo. ¿Cómo lo hacen en general en toda la contratación, ¿no? Todos sabemos que la subsecretaría realiza inspecciones en las empresas y en los lugares de trabajo, pero la particularidad que nos trae este teletrabajo es que esa inspección que realiza el organismo va a ser en el domicilio del trabajador. Es decir, que acaba de estar en juego algo que vamos a ver más adelante, que es el derecho a la intimidad, que también va a traer problemas
bueno, es lo que pensamos, ¿no? En relación a la intimidad del trabajador, el derecho a la propiedad privada, a los papeles privados. Bueno, vamos a ver qué nos trae la jurisprudencia al respecto cuando se empiece a mecanizar un poco y a aceitar este sistema de inspección previa autorización del trabajador en su domicilio. Bueno, luego vamos a hablar de los derechos y de las obligaciones. Hemos intentado estructurar la presentación de acuerdo a la organización que tiene la ley, por lo cual lo que sigue son los derechos y las obligaciones de las partes, principalmente la norma aclara que el trabajador que realiza teletrabajo va a tener idénticos derechos y obligaciones que el trabajador que lo hace de manera presencial. Una aclaración que no es en vano, pero que también es específica en lo que refiere a las remuneraciones. ¿Esto qué quiere decir? Que aquella persona que realice teletrabajo va a cobrar lo mismo que aquella que lo haga de manera presencial, que por ahí era una discusión que al principio no estaba bien en claro. Claro, como me quedo en mi casa, quizás tengo menos gastos de traslado, de transporte, por lo cual quizás mi remuneración tenga que ser menor. Bueno, no. Acá la ley lo que hace es poner claridad al respecto y decir que hay igualdad de remuneraciones en ambos trabajadores. Y el otro punto importante en relación a estos derechos y obligaciones es el derecho a la intimidad y su correlato con el derecho a la confidencialidad. Este tema que mencionaba recién es muy importante considerar. ¿Por qué? Porque acá está en juego la intimidad del trabajador, de su intimidad familiar, de su domicilio privado. Todos sabemos que constitucionalmente tenemos el derecho a la propiedad privada, a la confidencialidad de los papeles, a la prohibición, ¿no?, de un control de nuestra intimidad que no sea autorizado por el mismo trabajador. Pero correlativamente también el empleador va a tener derecho a la confidencialidad, que lo ha tenido siempre, pero que se ve un poco más vulnerado en este teletrabajo porque su sistema, su software, va a estar expuesto a personas que quizás el empleador no tiene un control directo, como son los familiares del trabajador con el que convive. Entonces, acá la confidencialidad, el derecho a la confidencialidad, la ley expresamente dispone que el empleador va a poder establecer mecanismos, sobre todo en lo referente al software, para poder proteger sus datos y que los mismos no sean violados o vulnerados por las personas con las que convive el trabajador, ¿no? Para la protección de esos datos. Disponiendo también justamente la responsabilidad del trabajador en proteger ese derecho, ¿no? Y en hacerlo valer. Otro punto importante es la jornada legal, porque esto trae mucho que hablar respecto a los derechos que se derivan de la determinación de esta jornada legal. Como les decía al comienzo, la ley expone expresamente que la jornada va a tener que estar establecida por escrito. Por eso yo les decía que ya que vamos a fijar una jornada por escrito, bueno, en ese contrato fijemos todas las pautas de regulación de este contrato para que quede mucho más claro y después sea más fácil resolver los conflictos que se puedan generar en la diaria, ¿no? Que siempre que nosotros tengamos algo pactado, menos vamos a tener que recurrir a la justicia para poder resolver. Esta jornada legal que va a tener que estar definida por escrito, es decir, tanto el horario de inicio como el horario de finalización, nos trae como correlato el derecho que va a tener el trabajador a la desconexión digital, que se manifiesta en varios aspectos. No solo desconectarse del sistema una vez que finaliza su jornada laboral, sino también la posibilidad o el derecho a no realizar tareas ni recibir comunicaciones fuera de su jornada laboral. Pero este derecho también hay que articularlo o armonizarlo con el derecho de supervisión, de control y de comunicación que tiene el empleador, que es importante que lo pueda ejercer también en este tipo de contratación, a los efectos de que quizás hay alguna urgencia, alguna necesidad de realizarle algún tipo de comunicación al trabajador fuera de su jornada laboral y que la misma no implique una violación a este derecho, ¿sí? Son todos interrogantes que les dejo pendientes porque, bueno, van a suscitarse probablemente y ya se suscitan, ¿no?, de manera cotidiana bajo esta modalidad de contratación. Relacionado con esta jornada legal aparecen las tareas de cuidado. Estas tareas de cuidado están previstas para aquellas personas que realizan teletrabajo que tengan a su cargo personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que sean convivientes y que requieran atención. La ley le autoriza al trabajador a solicitarle al empleador que su jornada laboral se adecue
o sea compatible con justamente estas tareas de cuidado. Y no solo eso, sino que también lo habilita a solicitar una interrupción de su jornada laboral cuando estas tareas de cuidado requieran esa interrupción. La ley expresamente dispone que el empleador tiene que proteger y velar el cumplimiento de este derecho y que en caso de que eso no ocurra, esta violación va a ser considerada como violación a la ley de no discriminación, es decir, que se va a presumir que la violación a esa tarea o a ese derecho es discriminatorio, por lo cual va a habilitar al trabajador a reclamar, primero, a poder darse por despedido de manera indirecta, o sea, provocar un despido y a reclamar indemnizaciones agravadas. Este tema de las tareas de cuidado ha sido discutido y ha sido muy debatido en el momento de sanción de la ley y luego lo va a hacer en su aplicación porque genera de alguna manera cierta simetría con el trabajador que es presencial. Más adelante vamos a hablar al respecto. Bueno, y otra cuestión que es muy importante y muy acertada es que cuando se refiere respecto a estas tareas de cuidado, la norma incorpora una perspectiva de género al respecto, que es justamente promover, incentivar que en el cuidado de estas personas, en estas tareas de cuidado, haya una participación activa de los varones. ¿Por qué esto? Porque en la sociedad argentina, comúnmente, las tareas de cuidado las llevan a cabo las mujeres. Entonces, este artículo podría traer aparejado que haya un desaliento de empleadores a contratar mujeres porque tienen habilitado justamente este derecho. Entonces, lo que la norma busca es, de alguna manera, proteger el teletrabajo, pero a su vez no desalentar la contratación de las mujeres que ya de por sí vienen muy golpeadas durante muchos años para poder conseguir trabajo, ¿no? Bueno, algo ya de público conocimiento. Bueno, luego vamos a continuar con el tema de la voluntariedad y la reversibilidad. Esto tiene que ver con la contratación, o sea, con la celebración de un contrato de teletrabajo cuando este trabajador prestaba servicios de manera presencial con anterioridad. Es decir, que lo que hay acá es un cambio de modalidad. Tenemos un trabajador que viene prestando sus servicios de manera presencial y que ahora pasa a hacerlo a través del teletrabajo, ¿no? De manera virtual. Para que eso ocurra es necesario que haya voluntad del trabajador, es decir, que tiene que prestar su consentimiento y esto tiene que estar manifestado por escrito, ¿no? Acá volvemos a reiterar esta formalidad que nos impone la ley de que el contrato de teletrabajo esté celebrado por escrito. Esa voluntad que manifiesta el trabajador presencial de pasar a ser virtual o teletrabajo es revertible, es decir, es revocable. El trabajador puede arrepentirse de haber manifestado esa voluntad y requerirle a su empleador volver a prestar servicios de manera presencial. ¿Cuándo lo puede hacer? En cualquier momento, es decir, que no tiene un límite temporal para poder revocar su voluntad. Lo que la ley, la regulación normativa, el decreto reglamentario dispone es que le da un plazo al empleador para que el trabajador vuelva a su lugar. Es decir, que una vez que el trabajador manifiesta su voluntad de volver a la presencialidad, el empleador va a tener no más de un mes para poder asegurarle la reincorporación presencial, es decir, adecuar nuevamente sus funciones a la presencialidad. Ahora, ¿qué pasa cuando desde cero comenzamos con una contratación de teletrabajo? Es decir, este empleador es nuevo y ya empieza con esta modalidad. La ley dice que en este caso el trabajador no va a poder revocar su consentimiento al teletrabajo, ¿bien? Sin embargo, como a lo largo de toda la norma lo ha hecho, delega en el convenio colectivo disponer lo contrario. Es decir, que si en el futuro tenemos un convenio colectivo que disponga que el trabajador que ha celebrado desde cero un contrato de teletrabajo pueda revertir su consentimiento, eso va a ser válido. Esto tiene estrecha relación con lo que yo les mencionaba al comienzo, de que la norma lo que hace es estipular reglas generales, delegando a las convenciones colectivas el disponer especificaciones o lo contrario en caso de que lo considere oportuno. Bueno, el otro punto que les traigo son los elementos de trabajo. Acá al respecto la norma no nos trae nada nuevo. Todo lo que dice ya lo sabemos porque se aplica de la misma manera a la presencialidad. Es decir, le impone al empleador entregar el equipamiento, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para que justamente el trabajador pueda llevar a cabo su actividad, algo que ocurre también en la presencialidad, por lo cual resulta un poco abundante y obvio que lo haya dispuesto, pero bueno, así es.
Dispone que el empleador va a tener que asumir los costos que traiga la instalación, el mantenimiento y la reparación de esos equipos de trabajo. En caso de que el trabajador tenga que utilizar herramientas propias, como puede ser, por ejemplo, una compu, que es lo más común para poder llevar a cabo su trabajo, bueno, expresamente la ley dice que el empleador va a tener que compensarlo por el uso de esas herramientas. Algo que, como les digo, tampoco es nuevo, porque, por ejemplo, un empleado que presta, o sea, que pone su auto o su camioneta para realizar repartos y demás, también hay un ítem específico que es la compensación por combustible o por desgasto del vehículo que también se compensa, por lo cual, bueno, valga la redundancia, acá la norma lo deja nuevamente expreso. También dispone la responsabilidad del trabajador por las herramientas de trabajo que le entregue el empleador en oportunidad de este contrato. Va a tener que ser responsable por el uso de la misma, imposibilitar el uso a otras personas, pero no va a tener responsabilidad por el desgaste normal y habitual que tenga la herramienta de trabajo, ¿sí? Como les digo, esto todos sabemos que es lo mismo que ocurre con la presencialidad, no hay nada nuevo. Sí dispone que es necesario capacitaciones, cursos y herramientas de apoyo para el uso de las nuevas tecnologías y también una compensación por gastos de mayor conectividad o servicio. Acá lo importante es que esta compensación, por ejemplo, que necesitamos contratar un servicio de conectividad a Internet con más megas, que sea más rápido, o tenemos un incremento en el servicio de luz en el hogar por el uso continuo de la computadora, de que antes no lo teníamos y lo tenía en la empresa. Bueno, el trabajador va a tener derecho a exigir esa compensación por gastos, aun cuando no haya comprobantes, va a ser carácter no remunerativo esta compensación, y lo bueno es que va a estar exenta de ganancias, es decir, que no va a sufrir ningún tipo de retención ni tampoco de impuesto. ¿Bien? Bueno, luego vamos a lo más importante, que es la higiene y la seguridad, lo que los convoca a ustedes a esta charla. En cuanto a la higiene y seguridad, bueno, como les dije recién, delega el dictado de normas relativas a la higiene y seguridad en el teletrabajo al organismo de competencia, que, bueno, mi colega recién habló al respecto. La superintendencia es el organismo que va a tener que regular este tipo de normas, que de hecho ya lo viene haciendo hace ya largo tiempo. Como ustedes verán, yo les he traído acá la resolución 1552 del 2012, o sea que estamos hablando casi ya de 10 años atrás, que la Super está viendo este tema del teletrabajo, del trabajo virtual, y lo está regulando, ¿no? Esta resolución estuvo suspendida durante el ASPO, o sea, durante el aislamiento estricto que tuvimos el año pasado, pero entendemos que ahora cobra plena vigencia porque ya no estamos en ASPO y porque atiende justamente este tipo de contrato del que estamos hablando hoy. Esta resolución es muy cortita, lo que hace es establecer deberes para el empleador, tanto respecto de la ART como respecto del trabajador. Respecto de la ART, le impone la obligación de denunciar los trabajadores que están bajo esta modalidad de teletrabajo, el lugar donde prestan los servicios, por supuesto, y la jornada de trabajo que tienen afectada, justamente para después poder la ART tener una herramienta respecto de los siniestros que tenga que cubrir, ¿no? Y la obligación que le impone respecto del trabajador al empleador es la entrega de los elementos de trabajo referidos a la protección del mismo, ¿no? Los que son, bueno, una silla ergonómica, un matafuego, un pad para el mouse de la compu, un botiquín de primeros auxilios, un manual de cuidado de la salud, bueno, todas herramientas que ustedes ya saben que tienen que ser entregadas al trabajador. Esta resolución, como les digo, es muy antigua y es totalmente aplicable a la actualidad. Dispone la norma también el control de la aplicación, ¿no?, de estas normas de higiene y seguridad respecto al trabajador, con las observaciones que les hice anteriormente, con participación sindical, como también lo es en la presencialidad. Le impone también a la superintendencia la realización de estudios para incorporar nuevas enfermedades profesionales que tengan causa directa con esta modalidad de teletrabajo. ¿Qué se me ocurre al respecto? Unos ejemplos que les he puesto ahí. Por ejemplo, problemas que puedan afectar a los ojos, a la vista, por la exposición tan continua y permanente del trabajador a la computadora, que quizás antes no era así. Problemas en la columna, en la cervical, por estar tanto tiempo sentado, por quizás faltarle justamente estos elementos que mencionaba recién, una silla cómoda, adaptable y demás. Los accidentes laborales van a estar, al igual que en la presencialidad,
cubiertos conforme a la ley 24.557 de accidentes y enfermedades profesionales, es decir, que van a estar comprendidos y cubiertos todos aquellos riesgos que se lleven a cabo en el lugar, en la jornada y con ocasión del trabajo. Van a estar excluidos aquellos que se produzcan en los descansos diarios o semanales del teletrabajador. Y el problema, que acá les dejo la pregunta, es cómo va a probar el trabajador justamente que su accidente se produjo en ocasión del trabajo, ya que está dentro de su hogar, ¿no? Entonces acá es muy importante por ahí tener en cuenta la lógica, el criterio común, que una cosa es que el trabajador sufre un accidente, por ejemplo, que se caiga porque se enredó en los cables de conexión de la computadora mientras estaba prestando un servicio, y otra muy distinta es que en un recreo del trabajo empieza a preparar la comida y se corte un dedo al cocinar, ¿bien? Pero bueno, en principio, según lo que tenemos entendido, por ahora la ART lo que está haciendo es rechazar estos siniestros, y después el problema, bueno, va a la superintendencia para que allí el trabajador pueda exponer la prueba al respecto y que el siniestro verdaderamente sea cubierto, ¿no?, por la ART, siempre que sea ocasionado en ocasión y con motivo del trabajo. Bueno, y por último, respecto de acá a Mendoza, ¿no?, y de todo esto que nos trae el teletrabajo, los desafíos que se nos imponen, traigo a colación lo que les decía al principio, que consideramos que hay una excesiva delegación legislativa. O sea, la norma es muy genérica, delega la reglamentación de casi todos los puntos en la SUPER, en el Ministerio de Trabajo, en la Subsecretaría, en los convenios colectivos. Y acá les pregunto, ¿los convenios colectivos podrán regular el teletrabajo? Si bien es cierto que es necesario una regulación específica por la actividad concreta, ¿no?, que se lleva a cabo y cómo se va a adaptar con este teletrabajo, pero también es cierto que últimamente, en los últimos años, los convenios colectivos y las representaciones sindicales se han limitado a negociar las escalas salariales y poco han actualizado o han regulado lo que respecta a la actividad del trabajador, que sí ha sufrido actualizaciones. Si nos ponemos a revisar los convenios colectivos, son todos muy antiguos, hay muy pocos que son nuevos. Entonces se nos plantea este interrogante: ¿los convenios colectivos podrán, se actualizarán, se pondrán las pilas en regular este tema del teletrabajo? Bueno, veremos más adelante qué va a pasar al respecto. Acá en Mendoza es urgente que se regule, ya sea en el ámbito público como en el privado, esta ley de teletrabajo, que haya normas concretas que nos permitan también tener cierta doctrina de cómo se va a aplicar este teletrabajo, algo que no ha pasado por ahora. Después, lo que les mencionaba también al comienzo, ver por ahí también que la norma es muy sobreprotectora del teletrabajador, genera en ciertos puntos algunas asimetrías con el trabajo presencial, desalentando esta modalidad, como por ejemplo lo que les hablaba de la posibilidad del teletrabajador de solicitar esa adecuación de su jornada al cuidado de sus hijos menores de 13 años, de personas con discapacidad, a interrumpir su jornada, o derechos que el trabajador presencial no tiene. Entonces, bueno, hay que ver ahí cómo se articula eso, cómo se va desarrollando en la práctica, para que también esta modalidad favorezca en la medida que sea necesario, ¿no?, a parar un poco la transmisión comunitaria del virus, que justamente es lo que ha buscado el teletrabajo o la virtualidad, por eso se ha impuesto, ¿no? Después, también que es muy necesario mejorar la infraestructura de los servicios de comunicación para que esta modalidad contractual sea eficiente y sea positiva, porque no es lo mismo un trabajador que realice teletrabajo acá en la zona metropolitana, en la capital, en Godoy Cruz, a un trabajador que preste esta modalidad en Malargüe, en General Vear, donde sabemos que la infraestructura es muy baja, donde la comunicación es mucho más acotada, hay zonas que no llega internet. Entonces, bueno, son todas cuestiones que a medida que vaya camino al andar, vamos a ver cómo se van a ir resolviendo. Después, que va a ser muy necesario capacitar al personal, tanto al empleador como al trabajador, en la regulación y en la aplicación de esta normativa, que es muy importante que se evalúen los riesgos que puede tener este teletrabajador en su casa, la siniestralidad, porque no sabemos si eso puede llegar a afectar a la alícuota que las ART luego quieran cobrar al empleador, porque si vamos a un extremo de que la ART tenga que cubrir cualquier accidente que tenga el trabajador en su casa,
probablemente quiera trasladar ese costo al empleador en la alícuota, o si después nos vamos al otro extremo donde el trabajador no tenga ninguna cobertura porque siempre la RT se lo quiere rechazar. Bueno, vamos a tener que ver ahí cómo también actúan los organismos de contralor para que lleguemos a un equilibrio, ¿no? Y que no se afecte a ninguna de las dos partes. Por lo cual, el control estatal, patronal y las estadísticas son muy importantes y por supuesto que a medida que esto se vaya implementando, las vamos a poder ir adquiriendo y va a favorecer a este tipo de modalidad contractual, sino de lo contrario va a ser muy difícil que se pueda arraigar y lo cierto es que en el mundo es una modalidad que se ha impuesto, que es tendencia y que trae muchos beneficios para la economía en general.